Hola, mi nombre es Isabel Margarita Núñez. Ya estamos hoy en la unidad 3 del curso Herramientas y Estrategias para el Desarrollo de la Inclusión en el Aula de tercero y cuarto básico. Ha sido un periodo intenso de trabajo, hemos podido compartir y estamos iniciando ya la última etapa, que es la etapa más focalizada en la aplicación y en la creación de instrumentos que ustedes después van a poder llevar a sus aulas. Esta unidad 3 tiene como foco el trabajo asociado a técnicas de atención a la diversidad en el aula, y para eso vamos a profundizar en estrategias didácticas para la atención a la diversidad, en adaptaciones curriculares y estrategias de evaluación diferenciada y en algunas prácticas pedagógicas vinculadas a la diversidad. En el aula existe una amplia gama de estilos de aprendizaje y diversas además necesidades educativas especiales, como ya vimos, comunes, individuales y especiales. Por lo tanto, las actividades que se implementan deben ser comprensibles para todos, sin tener que hacer una repetición de las actividades para el entendimiento de los alumnos que están dentro de los programas de integración. Entonces, según eso, vamos a diferenciar las estrategias y las técnicas, y además voy a entregarles algunos tips para que se puedan aplicar dentro del aula. Las estrategias didácticas son acciones que favorecen el aprendizaje de los alumnos, siendo escogidas por el docente para orientar la enseñanza. Por ejemplo, aprendizaje colaborativo, clase expositiva, aprendizaje basado en problemas, preguntas metacognitivas, etc. La estrategia debe estar siempre orientada según el método de enseñanza que se esté utilizando y se debe seleccionar según el tipo de contenido y las características que presentan los alumnos. Por otro lado, las técnicas de enseñanza son recursos didácticos que sirven para concretar un momento de la unidad didáctica en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, trabajo en equipo, cuestionarios, experimentos, casos de estudio, mesa redonda, mapa conceptual, panel, discusión dirigida, lluvia de ideas, entre muchos otros. Entonces, tenemos como tarea desarrollar estrategias didácticas que permitan la adquisición de los aprendizajes de los alumnos integrados y de todos los alumnos en general, elaborando técnicas que permitan la mayor adquisición de los contenidos y promover la participación colaborativa entre los estudiantes. Si quisiéramos graficar esto, entonces, tenemos como un gran marco las estrategias de enseñanza, que son estas acciones para alcanzar un propósito, por ejemplo, clase expositiva, y tenemos las técnicas como los recursos que van a facilitar estas acciones, por ejemplo, experimentos, plenarios, etc. Vamos a profundizar un poco en estas estrategias y sugerencias de recursos para utilizar en el aula. Por un lado están las estrategias metacognitivas, las que van a permitir que el alumno sea su propio monitor y que observe su proceso de aprendizaje e incluso autoevalúe ese aprendizaje. Por ejemplo, estamos realizando una tarea, poder en todo momento involucrar al alumno. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo hiciste? Hacerle preguntas abiertas que permitan que él verbalice aquello que está realizando, y además fomentar las autoevaluaciones dentro de los contenidos que se están trabajando, justamente para poder apoyar estas estrategias metacognitivas. El establecimiento de objetivos, y no tan solo el poder verbalizar y compartir el objetivo de la clase, sino también invitar a que los mismos estudiantes se planteen sus propios objetivos frente a determinada actividad. Y por otro lado, nosotros como docentes, como equipo de aula, poder plantearnos objetivos comunes que también podamos ir evaluando a medida que va avanzando la enseñanza-aprendizaje. Clase expositiva. La clase expositiva es una estrategia bastante común, sin embargo, es importante captar la atención de todos los estudiantes, y aquí es común que nosotros, ¿no es cierto?, vemos que los niños están en silencio y escuchando, sin embargo, están desconcentrados. Entonces, es importante poder interactuar constantemente con ellos mientras se realiza este tipo de clase. La facilitación gráfica.
Y esto tiene que ver también con poder atender a los distintos estilos de aprendizaje. ¿Qué entendemos por facilitación gráfica? La posibilidad de aquello que es este contenido que es un poco abstracto, poder llevarlo a una herramienta gráfica, como por ejemplo un mapa conceptual, una tabla de comparación, y esto lo que facilita es poder comprender de mejor manera ese contenido abstracto y además atender, ¿no es cierto?, a aquellos estudiantes que tienen otros tipos de aprendizaje, por ejemplo visual, auditivo, etc. Los organizadores gráficos para el aula. Estos mismos instrumentos de facilitación gráfica, como mapa conceptual, como tablas u otros, podemos utilizarlos y pegarlos en nuestra sala para que así esté visible en todo momento para nuestros estudiantes. Y esto también va a ayudarnos un poco a que el aprendizaje sea retenido de mejor manera y evitar el olvido. Los proyectos. ¿En qué nos ayudan los proyectos? En desarrollar autonomía a los estudiantes. Son ellos quienes van a tener que definir un plan de trabajo para realizar un objetivo. Por lo tanto, tiene que ver con desarrollar todo lo que significa la orientación a la meta, el establecimiento de objetivos, la autonomía, el trabajo en equipo, si es que queremos hacerlo de manera grupal. Y por último, la investigación. Esto permite el desarrollo intelectual, ya que deben encontrar el material necesario para poder desarrollar un tema, que por supuesto la idea es que pueda ser desafiante, pero no llegar a frustrarlos, extraer información, sintetizar, hacer seguimiento de pasos, la observación de fenómenos, la reflexión. Otros aspectos para tener en cuenta dentro del aula es organizar a los alumnos en la sala de clase dependiendo de las asignaturas. Por ejemplo, si vamos a trabajar matemática, a lo mejor es más efectivo que los niños o jóvenes trabajen en grupo. Si vamos a trabajar lenguaje, a lo mejor es más efectivo trabajar en grupos o en parejas en un aula orientada hacia adelante. Si vamos a trabajar historia y vamos a hacer un plenario, podemos sentarlos, ¿no es cierto?, en círculo, que todos puedan visualizarse. Es decir, que la sala sea un recurso más de aprendizaje y que sea dispuesta de acuerdo al objetivo que se quiera lograr. Esto es algo que ya mencioné que es fundamental, es el poder invitar a verbalizar el trabajo que se está realizando y la forma en que lo están desarrollando. Por un lado, tiene que ver con una estrategia metacognitiva y por otro lado, va a afianzar el aprendizaje porque es el instante en que el alumno, aquel contenido que tiene en su cabeza, debe materializarlo en el aula. Por lo tanto, se requiere una cantidad de habilidades mayor y es un proceso que por lo demás es muy importante que sea guiado por un docente. Se deben crear entre los profesores y los alumnos instancias de interacción para que todos conozcan, se logren conocer entre sí, puedan participar, tengan la confianza de dar su opinión, etc. Por otro lado también, cuando se establezcan las reglas y las normas, estas deben ser claras y precisas para todos, visibles y ojalá puedan ser establecidas también en común, cosa de que además los niños sientan este sentido de pertenencia, de que efectivamente estas normas también fueron creadas por mí y para mí. Y utilizar las guías como un recurso de análisis y reflexión para los alumnos, además de que nos ayuda en poder acortar los tiempos de trabajo, por un lado, y por otro lado, nos permite afianzar aquellos contenidos y nos permiten además a nosotros como docentes poder retroalimentar y visualizar en aquellos aspectos que es necesario seguir reforzando o aquellos aspectos que están siendo ya dominados por el curso. Y por último también el poder ir cronometrando las actividades. Muchas veces pasa que si nos demoramos mucho en una actividad, el ritmo se vuelve un poco lento y también los estudiantes se empiezan a relajar. El poder poner una cantidad de tiempo limitado lo que permite es tener un ritmo más ágil y por otro lado también es un desafío para los estudiantes poder ir ajustándose a estos tiempos requeridos.
enseñar e incentivar a los alumnos a tomar apuntes. Y aquí esto es importante. Muchas veces pedimos que se tomen apuntes, sin embargo no entregamos las herramientas sobre cómo efectivamente es necesario tomar estos apuntes para la clase. Entonces aquí es necesario hacer un trabajo, un proceso de aprendizaje en donde podamos ir parte por parte recorriendo el aprendizaje de cómo efectivamente yo extraigo aquello que es más importante y lo logro plasmar en mi cuaderno. Una adaptación una adaptación fundamental como necesidad educativa especial es la adaptación curricular. Son medidas de flexibilización del currículo escolar orientadas a posibilitar que los alumnos que están por debajo o por encima del promedio puedan participar y beneficiarse de la enseñanza. Existen las adecuaciones curriculares no significativas y las significativas. Dentro de las significativas está la adaptación a los objetivos y contenidos de aprendizaje, la adaptación a las estrategias metodológicas, la adaptación a los materiales y la adaptación en la evaluación. Con respecto a la evaluación diferenciada, esta adaptación a la evaluación, tenemos que dar prioridad a las adaptaciones en evaluación en instrumentos y en procedimientos, más que en contenidos y objetivos, justamente apuntando a que podamos trabajar el currículum de manera conjunta. Para esto es necesario otorgar puntajes intermedios según el desarrollo de ejercicios matemáticos. Por ejemplo, ejemplificar diversos ítems de evaluación, ejemplificar las instrucciones que se entregan, destacar o ennegrecer las instrucciones o palabras claves para que sea mayor comprendido, utilizar diversos ítems de evaluación y además de las evaluaciones escritas y orales, realizar trabajos complementarios que permitan dar mayores puntajes a las evaluaciones. No es necesario medir todos los objetivos del programa. La idea es poder parcializar en varias evaluaciones pequeñas en cada unidad, ojalá semanales. Por último, algunos tips de prácticas pedagógicas vinculadas a la diversidad. En primer lugar, ser un mediador de los aprendizajes, invitar a que los alumnos sean quienes puedan descubrir cuál es ese concepto, ese procedimiento, ese proceso, como a partir de preguntas abiertas. Para eso también es muy importante que en la planificación podamos establecer qué preguntas van a invitar justamente a eso, a descubrir el aprendizaje. Instancias de trabajo colaborativo, que va a potenciar, ¿no es cierto?, a los estudiantes y va a poder las capacidades de unos vincularse con las de otros y así descubrir y apoyarse en el aprendizaje. Y no tan solo colaborativo, lo importante es tener la posibilidad de mezclar instancias de trabajo colaborativo, individual y colectivo, es decir, el curso como total. Experimentación y reflexión constante. Aquí un concepto que es fundamental dentro de la experimentación es la reflexión. Acompañarlos en material didáctico, pero siempre de la mano de la reflexión de los procesos. Complejidad creciente e interconexión de temas. Estar en todo momento vinculando lo que vimos la semana pasada, con lo que vemos hoy, con lo que veremos la próxima. Y trabajar además el razonamiento a partir de un ciclo que tiene que ver con abordar los contenidos a través de un problema, invitar a indagar y conjeturar, es decir, a buscar cómo poder solucionar este problema y a hipotetizar sobre posibles soluciones y luego, para finalizar, el poder argumentar aquellas conjeturas que llegan a descubrir como grupo o de manera individual. Esto permite, por supuesto, un nivel de pensamiento mayor. Esta ha sido la unidad 3. Es un trabajo que está focalizado básicamente en que ustedes puedan construir instrumentos que van a serles útiles a su práctica educativa. Vamos a estar comunicados en los foros y por eso es fundamental que participen en ellos para poder incrementar la comunicación y que además vayamos enriqueciendo el curso con la experiencia de todos en el aula. Muchas gracias.